Muchas gracias, hermano Aarón. Nos ponemos en pie, por favor. Y vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hoy vamos a iniciar este estudio. Vamos a tratar de ir versículo por versículo en las dos cartas a Primera Corintios y 2 Corintios. Y el tema con el que vamos a comenzar el estudio de Corintios se llama el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Señor, te pido que nos hables esta noche por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo. Dejo mi carne, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis malos pensamientos, por cualquier enojo, Señor, cualquier cosa de mi corazón que a ti no te agrade. Límpiame, perdóname, Señor, y purifícame para ser un instrumento de barro, pero con el tesoro de tu bendita palabra, exponiéndola a mis hermanos. Dame sabiduría para poder enseñar, Señor, estas cartas maravillosas que están en el Nuevo Testamento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Para que nos ubiquemos un poquito en contexto, quiero decirle que Corinto era una ciudad de la antigua Grecia. Estaba aproximadamente como a 40 kilómetros de Atenas. La ciudad de Corinto era una ciudad próspera, muy próspera y muy importante de la antigua Grecia. ¿Por qué razón? Porque Corinto era una ciudad portuaria. Tenía 3 puertos, para que usted tenga una idea. 2 de ellos eran puertos muy, pero muy importantes. Hoy en día se hizo hace unos años atrás un canal allí en Grecia que le quitó importancia a Corinto. Pero por muchos años fue una ciudad importante para Grecia, próspera. Pero recuerde una cosa: donde hay prosperidad, también hay perdición. Donde hay prosperidad, también hay mucha perdición. Porque ¿cuántos de los que están aquí, si hubiesen tenido hoy $100 libres, estarían aquí? Capaz no estarían aquí si hubiesen ido a cenar allí a algún lado. Igual los domingos.
Algunos vienen el domingo porque no tienen para salir. No tienen para ir a los planes, no tienen para ir ni al parque Cuscatlán. Entonces decimos, mejor vámonos a la iglesia. Pero el día que Dios los bendice, el día que Dios los prospera, la prosperidad los aparta de Dios. No le dan prioridad al Señor en su vida. Anteponemos la prosperidad ante el Señor. Anteponemos el negocio al Señor. Anteponemos el trabajo al Señor. Y así nosotros vamos anteponiendo muchas cosas. Imagínense que en Corinto había un templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y ahí habían unas servidoras, le iba a decir, no, unas sacerdotisas. Y estas sacerdotisas eran las que llevaban el culto de Afrodita, o sea, era como una iglesia solo de mujeres. Pero ahí llegaban los hombres a tener relaciones sexuales con ellas. Porque, si usted sabe, Afrodita, la diosa del amor, pero su adoración era el sexo. Así de pervertida estaba en la ciudad de Corinto. La iglesia que Pablo fundó ahí, en su segundo viaje misionero, Pablo estuvo 1 año y medio levantando esa iglesia en Corinto contra todos estos ataques paganos contra la iglesia. Pero ¿cuál fue el problema de la iglesia de Corinto? Que la iglesia de Corinto pues se adaptó. Peligro con eso. Se adaptó al sistema mundano de la ciudad. Y era una iglesia donde habían muchos problemas. En la iglesia de Corinto habían problemas de división, de rebeldía, de soberbia, de orgullo, de tacañería. Porque cree que aquel versículo que dice, si damos generosamente, generosamente segaremos. No está eso en Corintios, en la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque hasta problema de tacañería había ahí. Ahí habían problemas sexuales, problemas de inmoralidad, ahí habían problemas hasta de pelearse por los dones, etcétera. Era una iglesia muy emproblemada. Y los mismos problemas que tenía la iglesia de Corintio, en Corintio, los mismos problemas son de las iglesias en la actualidad. Los mismos. Y ahí se va a ir dando cuenta usted a medida vayamos avanzando en los estudios, que la misma realidad de ellos es la misma realidad de nosotros hoy en día. ¿Por qué razón? Porque le voy a poner un ejemplo. En todo el mundo dicen que el problema hoy en día es la economía. El problema mundial
está en los sistemas políticos, en la corrupción, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema, como me decía un hermano y amigo en Cristo, es el corazón del hombre. Cuando el hombre quita de su vida a Cristo como el centro de su corazón. Cuando quita el señorío de Cristo en su vida. Entonces, cuando yo aparto al Señor, fíjese bien, el señorío, el centro, porque usted puede venir aquí a la iglesia, usted nos puede ver en Facebook, en YouTube, y eso no significa que Cristo sea el centro de su vida, que Cristo tenga el señorío de su vida. No significa. Porque que Cristo sea el centro de mi vida significa que mi vida va a girar alrededor de Cristo. Que Cristo tiene señorío en mi vida significa que mis decisiones no van a ser mis decisiones, porque el que manda no soy yo, quien manda es Él. Y si usted va a tomar una decisión, esté seguro que esa decisión la respalde el Señor. Porque si su decisión no la respalda el Señor, téngalo 100% seguro que una revolcada le espera de parte de Dios. Porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, ir contra Dios, pelear contra Dios, usted no va a terminar ganando, ni yo tampoco. Ese problema pasaba en la iglesia de Corinto. No era el centro, no tenía el señorío y muchos problemas más. Pero vamos a ver la forma, la manera con que Pablo comienza su carta. Como dicen por ahí, primero los va a sobar, los va a levantar, les va a hablar bonito. Y de ahí viene el leñazo, ¿verdad? Pero vamos a analizar las palabras que él les dice a ellos. Para comenzar, Pablo se presenta en la carta y dice: Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado de Dios. Enviado con un mensaje. ¿Por qué Pablo dice llamado a ser apóstol? No lo dice así por así. ¿Sabe por qué lo dice Pablo? Porque esta iglesia cuestionaba la autoridad de Pablo. La cuestionaba. Entonces viene Pablo y le dice: yo soy apóstol no porque yo quiero ser apóstol, yo soy apóstol porque Dios me llamó a ser apóstol. Y qué bonito es, hermano, cuando usted tiene la plena convicción a que lo ha llamado Dios. Porque no es el hombre el que llama, es Dios quien llama. Es Dios quien llama. La pregunta es: ¿y a usted a qué lo llamó el Señor? Yo le he contado a usted, cuando yo me entregué al Señor, incluso cuando regresé de Honduras, yo no fui a buscar un trabajo ahí
a un super selecto. Y yo no traía dinero. Yo no me fui tampoco a pedirle trabajo a un amigo que tiene una imprenta. Yo no me fui. ¿Qué otra opción le puedo mencionar? Quizás un amigo que tiene negocio de venta de repuestos fuerte. Pude haber ido donde él y haberle dicho: mire, don fulano, no me da chancecito ahí de vender aquí repuestos, porque a mí Dios me llamó a estar y trabajar en su obra por su misericordia. Yo por eso no me fui para otro lado, que yo estaba convencido a que me había llamado el Señor. ¿A qué me había llamado? ¿Por qué le digo esto? Porque es importante, hermano, que usted sepa el propósito de Dios en su vida. Que usted lo tenga claro. Este es el propósito de Dios para mí. Porque yo no quiero, y ya lo vamos a ver más adelante en el mismo versículo, estar haciendo algo a lo que Dios no me llamó a hacer. Yo saqué mi carrera de licenciatura en administración de empresas. Yo tengo ahí mi título y no lo digo jactándome. Pero ahora tengo el título y le voy a mencionar tres puntos. Con el título, yo podía ir al donde dan el DUI, donde dice profesión, ¿verdad? Porque yo tenía en mi DUI pastor evangélico. Y yo llevé mi título de pastor cuando me lo pusieron allí, pastor evangélico. Porque si usted quiere que le pongan una profesión, tiene que llevar el título. Entonces llevé el título de pastor. Cuando me dieron el título de administración de empresa, dije yo: vaya, ahora puedo ir a cambiarlo y que me pongan ahí licenciado en administración de empresa. Pero dije yo, ante los ojos de Dios, ¿qué título pesa más? No lo cambié. Y mi DUI sigue diciendo pastor evangélico. Aunque alguien por ahí, cuando le doy el DUI y lo lee, dice: ah, usted es pastor evangélico, como quien dice, este no es nada. Pero esa es mi profesión a la que Dios me llamó. Yo no lo cambié. No me avergoncé. Y lo pude haber hecho. Sentí yo que ir a ponerle a mi DUI licenciado en administración de empresa era como hacerle así al llamado de Dios. Después de eso, por ejemplo, cuando iba para Italia y me dice una española: ah, tú eres pastor evangélico. ¿Qué es un pastor evangélico? Y ya le expliqué yo: ah, entonces tú eres un ministro de la palabra de Dios. Sí.
cambió literalmente conmigo. Pasa a sentarte ahí. Y ya me mandó a sentar. Y había una gran cola. Y ella misma llegó con el jefe. Me agarraron de ahí. Y me saltaron toda la fila. Porque ella supo que era ministro de la palabra de Dios. Entonces, qué bueno saber, y Pablo lo sabía, el propósito de Dios. El propósito de Dios. Porque ¿qué hace, digo yo, una enfermera en el Dollar City? No tiene sentido. ¿Qué hace un médico, dígame usted, en el Super Selecto? ¿O qué hace un médico y no trabajando como médico? A lo que me refiero. En la DOC. Es que aquí estoy en recursos humanos, pero usted que no es médico. Sí, pero aquí estoy en recursos humanos. Y entonces, ¿para qué estudió de doctor? Y usted se fija que muchos de nosotros tenemos alguien que estudió para una cosa y es otra. Tiene que estar uno claro con su llamado, como Pablo. Entonces a él lo cuestionaban y viene él y dice: señores, yo soy Pablo, llamado por Dios a ser apóstol de Jesucristo. Y aquí viene la parte, esta tan bonita: por la voluntad de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Estoy donde estoy y hago lo que hago por la voluntad de Dios. Estoy donde estoy y hago lo que hago porque Dios así lo quiere. Hermana Yani les contó el miércoles pasado a ustedes, no sé cuántos vinieron, y hoy platicaba con ella y me decía: mire, pastor, le voy a contar mi testimonio. Como usted no estuvo el miércoles, yo iba en mi carro y a mí Dios me dijo: quiero que estés en Crediza. Aquí está ella, que me desmiente. Y es más, ustedes la escucharon. Yo no le mandé un mensaje. Dios, en su voluntad, o sea, ¿qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere. Le dijo a ella: allá te quiero. Y como me dice ella, yo le tengo miedo a Dios de ir en contra de su voluntad. Entonces, antes que cualquier otra cosa me pasara, aquí estoy. Y estoy a la orden del Señor, a lo que Dios ponga en su corazón, pastor. Es lo que Pablo está diciendo. Por la voluntad de Dios, hago lo que hago y estoy donde estoy, porque Dios así lo quiere. Amén, iglesia. Y usted tiene que tener esa plena, pero plena convicción que Dios a usted aquí lo trajo. Y si aquí lo trajo es porque aquí lo quiere tener. ¿Para qué se va a mover? ¿Para qué esa mirada en los dientes? ¿Para qué la revolcada? A mí me gusta eso. Soy apóstol porque Dios así lo quiere. Y estoy aquí predicándole a ustedes cuando fundó la iglesia porque Dios aquí me puso, aquí me trajo. Y dice: y el hermano Sóstenes, recuerda que lleva tilde, porque si no se escucha feo. Sóstenes, porque
Un día, no les voy a decir quién estaba leyendo aquí de los hermanos, y lo dijo sin tilde, ¿verdad? ¿Quién era Sóstenes? Sóstenes era el principal de la sinagoga de los judíos, que cuando Pablo llega a Corinto, lo evangeliza y lo convierte para Cristo. Pero los otros judíos estaban en contra de Pablo y le van a poner queja al gobernador de ahí de Corinto, y viene el gobernador y les dice: yo en eso no me meto, y vean ustedes. Y los mismos judíos, mire que yuca, comienzan a golpear a Sóstenes, le comienzan a dar duro, de enojados porque este hombre se había convertido al evangelio. Es que miren, hermanos, yo siempre se lo he dicho de una o de otra forma: en el evangelio hay que pararse bonito. Porque cuando usted se convierte a Cristo, no crea que le espera un jardín de rosas, un lecho de rosas, un camino. Le esperan problemas. Y para eso usted tiene que pararse bonito. Porque hay muchos que llegan al evangelio, y Pablo lo dijo, siendo de corta duración, como esas baterías chinas que usted compra en el centro. No ande gastando su dinero, hermano, en esas baterías baratas. A media marcha se quedó el muñeco de su niño cuando ya se le gastó la batería. No ande comprando esas rasuradoras chinas. Mire, va a quedar mal. Solo la mitad se va a rasurar y la otra le va a quedar peluda de la cara. Una parte con barba y la otra sin barba, porque así se les ve el filo. Entonces hay muchos cristianos que son de ese tipo. Un ratito y les vinieron, y lo habla ya Jesús en la parábola del sembrador. Y vinieron los afanes y se ahogó. Vinieron las aves del cielo y le robaron las semillas. O sea, se secaron. Se secaron. Qué bonito de que usted en Cristo diga: estoy cumpliendo 20 años de haber creído en mi Señor. El hermano Ponce, por ejemplo, que tiene 17 años de estar aquí en la iglesia. Y yo, el hermano Ponce, solo cuando estuvo preso no lo vi en los cultos. Bueno, nunca ha estado preso, ¿verdad? Pero aquí ha estado él, Kenneth, su esposa, desde hace 17 años. Porque es de los primeritos. La hermana Caro, que se fue como hija pródiga, pero ha vuelto. Y yo la recibí como el padre, con un brazo, con un abrazo, menos sin el beso, menos con el beso. Pero había un propósito, porque ella me trajo a la hermana Estelita al culto. Yo no la conocía. Ella le dijo: venga, se le voy a enseñar un pastor bien papacito que está ahí. Y la hermana Estelita le dijo: de verdad. Y ahí venía detrás. Cuando vio a este papirrín, dijo: aquí está mi llamado. 17 años atrás, con raíces.
La pregunta es, ¿y usted cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto le va a durar su matrimonio? Pues vaya. Yo miro ahí algunos hermanos ya mayores con su esposita, el hermano Abarca con su esposa ya mayor, y si ahí vienen los dos, yo digo, son dignos de admirar. Pero imagínese usted que hoy todo en este mundo desechable. Cristianos desechables. Hoy son, mañana no son. Los matrimonios desechables. 5 años ya mejor divorciémonos porque ya no nos aguantamos. Discúlpeme, pero el matrimonio es de 2. Pero es que usted no sabe que esa mujer me fue infiel. Perdóneme, pero si la mujer le falló, usted la descuidó. Que este hombre me fue infiel, usted lo descuidó. Amárrese bien los pantalones. Amárreselo y acepte. La misma rutina, el maltrato, el enfriamiento, el descuido en todas las áreas. ¿O no ha escuchado usted al pastor Junior en sus prédicas? Él lo dice, pero a mí me da pena decirlo. Todo requiere cuidado. ¿Qué pasa si usted descuida una planta? Se le va a marchitar. ¿Qué pasa si usted descuida el carro? Se le va a arruinar. ¿Qué va a pasar si usted descuida la casa? Una casa sola se destruye más rápido. Pobre casita mía que casi ni llegamos nosotros. Pero ahí vamos a hospedar al hermano Brandon para que agarre vida otra vez la casa. Porque todo requiere de cuidado, de atenciones. Y cuando usted deja de atender, vienen los accidentes conyugales. Porque somos buenos para señalar. Es que este hombre, es que mi marido, es que... No, ¿qué hice yo mal? Es que esta mi mujer, es que esta es una aquí, es que esta es una... No, ¿qué hizo usted mal? Y que eso no se vuelva desechable como el evangelio. Parece bonito. Por eso cuando uno casa dice, en las buenas, en las malas, en salud, enfermedad, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita, seréis el uno al otro. ¿O no dice así? Porque ahí no le dijeron a usted solo en las buenas y en las malas. Que mire que en el camino mi marido quedó chueco de una pata y entonces ya no lo quiero. Cuando usted se casó, con la pata chueca o sin la pata chueca. Que mire que mi mujer el ojo se le va así de lado y yo ya. Cuando usted se casó le dijeron con el ojo bueno y con el ojo pando. Que mire que mi marido, la verdad es que el brazo, mire así, con el brazo chueco, con el brazo bueno. Parece bonito como Pablo, porque él dice, cuando menciona a Sóstenes, fue un líder
Un cristiano que a pesar de la tribulación, a pesar de las dificultades, no se movió de la roca que es Cristo. No se movió. Sigamos al versículo 2. Mira el versículo 2. A la iglesia de Dios. Mire, esto era un golpe bajo para esta iglesia. Porque esta iglesia era bien próspera. Esta iglesia era una iglesia que iba con todo. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que esta iglesia veía otras iglesias de menos. Había orgullo. Y entonces viene Pablo y les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Eso quiere decir, señores, que la iglesia no le pertenece a ustedes, le pertenece a Dios. ¿Qué más les quiere decir con eso? Ustedes no son los que están a cargo de la iglesia. Quien está a cargo de la iglesia es Dios. ¿O no les quiere decir eso? Porque ellos decían, es que nuestra iglesia, es que nosotros aquí en la iglesia, y viene Pablo y les dice, la iglesia es de Dios. El dueño es el Señor. Él la cuida, Él la protege, Él le provee, Él la sustenta, Él la guía. ¿O no es el Señor el Dios de esta iglesia? Y dice después, a los santificados en Cristo Jesús. Aquí, lástima de que se me fue el tiempo, pero voy a tratar de decírselo rápido y el otro miércoles lo repasamos. Pero póngame atención. Le voy a leer todo el versículo para que usted medio entienda qué es la santidad de Dios. Porque dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense bien, la santidad siempre es derivativa. ¿Qué es derivativa, pastor? Que se deriva de algo. La santidad se deriva de la relación que usted tiene con Dios. Solo Dios puede ser a un pueblo santo como resultado de la comunión con Dios. Ahora bien, la palabra santo significa apartado para un propósito santo. Le voy a poner un ejemplo. El día del Señor. ¿Por qué el día del Señor es santo? Porque Dios apartó ese día para que usted descansara y le adorara. No se perdiera. Entonces, ese día es santo porque Dios lo dejó para que nosotros lo apartáramos como un día de descanso, de adoración y oración. Israel. ¿Por qué Israel es santo? Porque Dios lo escogió para ser el pueblo de su pacto. Veamos el caso del tabernáculo, del templo. Porque el templo y el tabernáculo eran santos. Porque Dios lo apartó como lugar para que la gente pudiera alabar y experimentar la presencia de Dios. Los sacerdotes, los levitas, ¿por qué eran santos? Porque ellos eran apartados por Dios para servirle. Me explico con el término santo, que es apartado para un propósito santo. Para hacerse santos, ¿cuántos quieren hacerse santos? Vamos a ver. Todos quieren ser mundanos entonces. Para hacerse santo, usted debe de separarse de lo común.
Ser santo es ser llamado fuera del mundo pecador para poder entrar en una relación profunda y obediente con Dios, que la persona se hace más como Dios. O sea, a través de esa relación profunda, yo comienzo a ser diferente al mundo. Y en lugar de parecerme al mundo, me voy pareciendo más a Dios, más a Cristo, por medio de la relación con Dios. Sigo diciendo. Usted nunca, y ni yo tampoco, pero nunca vamos a llegar a ser perfectamente santos. Ninguno de nosotros. Pero todos nosotros hemos sido llamados a esforzarnos para buscar la santidad en nuestra vida. ¿Me estoy explicando? No vamos a ser perfectamente santos. Hay solo San Fausto. Pero nosotros perfectamente santos no. Pero vamos a esforzarnos por buscar esa santidad. Pero al final, no es nuestro anhelo de santidad lo que nos hace santos. Ponga atención a esto. O sea, no es cuánto yo desee ser santo lo que me hace santo, sino nuestra relación con Cristo. Él nos confiere la santidad que nunca podríamos tener por nuestra cuenta, por nuestros esfuerzos para vivir una vida santa, porque son simplemente esfuerzos para ser fieles al Señor. Pero Dios, desde el momento que yo le conocí, desde el momento que yo le recibí, Él me dio el estatus de santo, desde que yo lo conocí. Entonces, ese estatus que ya me fue concedido, yo lo único que voy a hacer es comenzar a esforzarme para llegar a ser lo más cercano posible a la santidad del Señor. Lo más cercano. Una persona, a veces nosotros creemos, y con esto voy a ir cerrando, que aquella persona increíblemente virtuosa, pongan atención a esto. Nosotros vemos y decimos, esa persona es intachable, esa persona es casi perfecta. Entonces nosotros relacionamos eso con la santidad. Y por eso no nos imaginamos que la santidad tenga que ver algo con nosotros. Porque usted dice, es que yo no puedo, es que yo no lo voy a hacer. No puedo ser casi perfecto. Por eso empezamos a creer que somos todos menos santos. Y no guardamos ninguna esperanza de jamás llegar a cualquier cosa que se parezca a la santidad. O sea, nosotros abandonamos eso y decimos, jamás voy a poder llegar a la santidad, porque yo no voy a poder ser casi perfecto. No obstante, Pablo utiliza la palabra santa para recordar a los cristianos la importancia de su llamado y alentarles a llevar sus vidas esforzándose para cumplir ese llamado. Si usted tiene una debilidad, no se canse de luchar, no se canse de trabajar en ella, no se canse de esforzarse, porque usted ya tiene el estatus de santo, usted ya es santo, y usted en ese esfuerzo, en ese trabajo, usted está en el camino de la santidad de Dios, en ese llamado, porque Pablo así lo enseña. Pero me voy a quedar hasta aquí
El otro miércoles se lo voy a tratar de explicar de otra manera, ya aplicándolo para que usted lo logre entender un poquito. Pero no se olvide lo que Dios nos quiso dejar esta noche. Llamados con un propósito, no lo que yo quiero, sino a la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar, iglesia. Padre, damos las gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado a nuestro corazón. Ahora te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que nunca te ha recibido, que hoy pueda, Señor, entregar su vida a ti. Quiero pedirte que toques ese corazón para que entregue su corazón a ti. Y mientras continuamos con el llamado, también quiero decirle a usted que no se desanime cuando falle. Porque cuando usted falla no significa que usted dejó de ser santo. Porque la santidad perfecta nadie la va a lograr. Pero cada día esforcémonos, luchemos por estar en ese camino de santificación delante de Dios. Porque Él nos llamó a ser santos. Desde el momento que le recibimos, Él ya nos llama a un pueblo santo. Y que nosotros ahora lo que nos corresponde es esforzarnos por cumplir ese llamado de ese pueblo santo que marca la diferencia, ese pueblo que a través de la comunión con Dios va santificándose día a día, pareciéndose más a Dios y menos al mundo. Y quiero que cante esta alabanza rapidito al Señor.